por supuesto, con el tarifazo no nos podemos olvidar de las expensas. El problema que tenemos, lo que viene de expensas, que realmente aumentaron. Y se complica el alquiler, las expensas, luz, gas, bueno, todo esto. Está Cecilia Seijo, que es abogada especialista en consorcios. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por venir. Buen día. Muchas gracias por invitarme. Bueno, un placer. Un placer. Un placer. Está toda la mesa, por supuesto, preocupada porque todos alquilan y realmente, bueno, han aumentado las expensas. Aumentó la luz, aumentó el gas, aumentan las expensas. ¿Quién nos regula esto, el aumento de expensas? Sí, la verdad que los propietarios están muy agobiados con todo el tema del incremento de las expensas. Los servicios públicos aumentaron, luz, gas, agua. Esto sumado también al incremento de costos en general, de gastos de mantenimiento, y sumado a las paritarias de encargados de propiedad horizontal que ya están cerradas, y es un 26% más un bono que en total suma 5.600 pesos. La verdad que sí, los propietarios están agobiados. ¿Por qué? Porque esto se contrapone con la idea de que vivir en un consorcio tiene que ser placentero, tiene que dar tranquilidad, tiene que dar seguridad. El propietario, cuando llega a su departamento, todo tiene que funcionar y tiene que funcionar bien. Así que estas ideas se contraponen. Y así como están agobiados los propietarios, también están agobiados los administradores de consorcio, porque es muy difícil hacer la previsión. La mayoría de los administradores tienen los servicios por débito automático. Entonces, hacer la previsión de que cuando una factura viene 20.000, 30.000 y después nos encontramos con un servicio de 200.000, es muy difícil poder hacer la previsión porque esa plata tiene que estar en el banco. Es muy difícil para los propietarios. ¿Cuál es el promedio digamos, de endeudamiento que tiene hoy en un departamento básico, un edificio básico? ¿La gente ha dejado de pagar las expensas? Bueno, la verdad que en ese tema tenemos buenas noticias, porque todos los propietarios están mucho más comprometidos. Entonces, el Consejo de Propietarios, que ahora está reconocido por el Código Civil, se compromete más con el seguimiento de todo, de los morosos y de los gastos. O sea, están mucho más comprometidos. Y en cuanto a la morosidad, lo recomendable es tener entre un 80% de pagos, o sea, un 20% de morosidad. Pero ahí también se ve la tarea del administrador, en el seguimiento, y yo siempre trato de evitar costos legales en costas, honorarios de abogados y demás. Siempre recomiendo llegar a un acuerdo prejudicial, convenios y demás para ayudar al moroso. Doctor, en general cuando se dejan de pagar, hay mucha gente que sabe de esto porque le llega la carta, ¿no, doctor? Que dice, bueno, pasa a sede judicial. ¿Cuándo es? ¿3 meses no se paga y pasa a sede judicial? Sí, lo ideal es eso. Al tercer mes de falta de pago de las expensas, pasaría a un estado prejudicial, que sería un mes en donde la administración prepara toda la documentación para luego iniciar el juicio ejecutivo de expensas. Bueno, ahí está, ¿no? Roberto Bamboriana, el trabajo de los abogados. Claro, pero vos sabés, Fernando, que muchas veces, si la persona no puede pagar, lamentablemente no puede pagar la expensa común, si encima le vas a agregar honorario de abogado más los intereses punitorios, ¿qué hacemos en el country? Por ejemplo, lo que decimos es... Bueno. No, porque soy presidente del Consejo de Administración. No, soy presidente del Consejo de Administración. Lo primero que vos decís es, bueno, vamos a ver por qué no puede pagar la expensa. Realmente lo primero que tenés que decir, si hay una causal de enfermedad, vos decís, bueno, le puedo cobrar a esta persona honorario, lo puedo pasar al abogado. Y el otro problema, a veces cuando lo pasás al abogado, encima le va a cobrar el máximo del honorario, que es el 20%. Realmente esas son las cosas que el Consejo, juntamente con el administrador, tiene que estar previendo. Ahora, ustedes que son abogados, los dos abogados y además expertos en el tema de expensas, ¿qué pasa si, por ejemplo, en la expensa te viene, viste que a veces te dice cable, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si yo no quiero ser más abonado del cable? Estoy obligado a pagarlo. Yo, por ejemplo, eso es cuando vos tenés, que lo contrata el consorcio en general para todo el edificio. Pero vos tenés que decir, bueno, cuál es la mayoría y aprobarlo por una asamblea, cosa que para derogarlo vos tengas que si tener... es mayoría, si salvo que ella opine otra cosa, ¿no? Que a veces puede pero dar. si es mayoría y yo soy minoría y no quiero pagar un servicio extra que todo el resto del consorcio, igual estoy obligado a pagarlo. Igual estás obligado a pagarlo. No, porque tenés un costo menor. Perdón, doctora, a ver, Nancy, ¿qué querías agregar? Le quería aclarar al doctor que estaba diciendo, no, ya desde hace 4 o 5 años las operadoras de cable no corren más, no cuentan más a través de las expensas. Es un gasto particular. Antes los administradores pagábamos, juntábamos dentro de las expensas. Pero hay muchos edificios que tienen No, todavía. lo que tienen es antena colectiva.
que es un servicio de videocable para todo el edificio, pero cada uno paga su factura. ¿Pagamos? Desde hace ¿Vos administrás consorcios también? durante 5 años. Ah, mira. Sí, tuve ese currito. Antes de ser locutora. Locutaba. No, soy locutora hace 27 años. Por eso. Pero durante cuando 5 no había años laburo, ¿viste? administré Agarraba consorcios. Fue una actividad que descubrí de casualidad y me gustó mucho y me metí. Es hermoso. Me metí y me gustó mucho. Tenemos todos los personajes involucrados, el administrador, el propietario, el consejo. Hay peleas de administración feas. Sí, feas, sí, hay que mucho. terminan violentamente. Sí, muchas. sí, hemos pasado por varias asambleas difíciles, pero bueno, lo más importante siempre yo digo que el administrador tiene que comunicar, convocar a la cantidad de asambleas extraordinarias que sean necesarios para poder informar la situación y poder salir adelante. Justamente algo incompatible que se está viendo es que actualmente los administradores convocan asambleas extraordinarias para poner al cobro cuotas extras para poder pagar los servicios. Claro. Cosa que esto desvirtúa la naturaleza de una cuota extraordinaria, porque la cuota extra tiene que ser para hacer inversiones, para hacer mejoras. No para... ¿Aconsejás no tener débito automático por esta escala de tarifas que vos a veces la tenés que cuestionar y no tenés que pagarla por los fallos que hay en este sentido? ¿No? La verdad que nosotros en la empresa tenemos todo por débito automático. O sea, la verdad que recomiendo para evitar la falta de pago tener todo por débito automático. De 20.000 a 200.000, por ejemplo. Claro, hay que tener las previsiones. Claro, por una cuestión de transparencia. Ahora, por ejemplo, si vos sos inquilino en el departamento, sí, vos no tenés que pagar la expensa extraordinaria, eso la paga el propietario. Bueno, porque a muchos inquilinos, como le tienen en contrato, dice, tiene que pagar expensas, le corren las ordinarias. No, las extraordinarias no. Y deberían no. Bueno, ahí vienen los problemas entre administradores, propietarios, inquilinos, porque si uno pone al cobro una cuota extra para pagar un servicio común, la debería pagar el inquilino, pero es una cuota extra. Bueno, y ahí vienen todos los problemas que hay que solucionar y afrontar. Incidió mucho el aumento de salario para los encargados de edificios, porque hay algunos consorcios que ya están planteando a tercerizar el tema de la limpieza y no tener un encargado en el lugar. Sí, con vivienda, decís vos, Amelia. Exacto. Sí, la verdad que el sindicato de los encargados de propiedad horizontal, a cargo de Víctor Santamaría, el SUTER, consiguió muy buenos resultados durante muchos años, ¿no? Tiene una larga trayectoria. De hecho, pasaron de porteros a encargados de propiedad horizontal y así muchísimos con beneficios. Otra categoría, otros sueldos. ¿Cómo? Otra categoría, otros sueldos. Otra categoría, otros sueldos, algunos muy bien merecidos y otros, la verdad que los propietarios se sorprenden. El otro día entraba a un edificio y un propietario gerente de un banco me dice, el encargado de mi edificio gana el doble de lo que yo gano como gerente del banco. No puede ser. Entonces la verdad que eso a veces da mucho enojo. ¿Pero por qué por qué tanto? Puede ser la antigüedad, durante muchos años llegaron a muy buenas paritarias. Las paritarias de este año entiendo que fueron de un 26% más 3 bonos fijos. ¿Cuánto gana, doctora, un encargado de básico? Y entre 15 y 20.000 pesos. ¿Con vivienda? Con vivienda él gana de bolsillo, pero el consorcio tiene que pagar cargas sociales, SUTER, fatería, o sea que se llega a 25.000, 30.000. Más las changas que se hacen dentro del edificio, claro, o la cercanía con son electricistas, plomeros. Claro, y lo que se tiende mucho ahora, como bien decías, es a si el encargado se jubiló, la portería se alquila, entonces eso tiene un ingreso para el consorcio. ¿Qué obligación tiene el consorcio para con el encargado de edificio? ¿Le tiene que dar vivienda, pagarle los servicios que gasta o eso lo paga el encargado? Sí. Todo lo paga el consorcio. No. El encargado con vivienda, el encargado no paga nada. No paga nada, le pagan absolutamente todo. Luz, gas, agua, todo le pagan. ¿Y el horario, eso de molestarlo, el horario de trabajo, de molestarlo? Bueno, depende del encargado. Si el encargado está en el edificio, fuera de su horario, y hay una emergencia, tiene la obligación de atender la emergencia. Ahora, si fue un domingo, él no está en el edificio, no tiene por qué salir corriendo al edificio y volver. Claro. Y después también depende el propietario, ¿no? Como el trato que tiene con el encargado y demás. ¿Cuántos regalos? Si vos tenés buen trato. ¿Cuántos regalos y cómo se está? Si no te atiende directamente. Claro, depende mucho de la buena voluntad. Yo siempre digo que es un equipo de trabajo, ¿no? El administrador, el propietario, el encargado. Tiene que haber una buena ¿vos relación. alquilás? No. Propietario. Departamento, sí. ¿Pero pagás expensas? Sí. ¿Y? Han aumentado. Bastante. Han aumentado. Igual nosotros teníamos un encargado que se jubiló, bueno, ahora no se alquiló todavía la portería, pero tenemos una encargada por horas que viene
durante la mañana y después a la tarde, es un problema, porque muchas veces uno hay que ser creativo, para que bajen las expensas o que No, pero también se necesita una persona que esté en el lugar, por muchos inconvenientes que pueden llegar a suceder, y no solamente a la mañana hasta las 11 de la mañana o 12. Bueno, vigilancia es un valor también que se ha agregado muy caro, ¿no? Digamos, ¿cuánto del componente de despensa se lo lleva vigilancia? Y casi el 40% a veces. Caro, pero bueno, coincido con el doctor que dice que hay que ser creativo. Nosotros siempre apuntamos, porque lo primero que uno hace es recortar gastos. Cuando la sábana no llega, lo primero que uno hace es recortar gastos, que es lo más fácil quizás. Y nosotros, yo doy clases y a mis alumnos siempre les digo que hay que tratar de incrementar los ingresos de alguna manera, con innovación, con creatividad, con inteligencia. Ahora hay muchas alternativas. Alquilar el Zoom. Alquilar el Zoom, hacer contratos con empresas para que hagan publicidad. Perdón, doctora, en el yo no estoy de acuerdo. Yo tengo el edificio, ¿no es cierto? Y tengo el Zoom. ¿Por qué tengo que pagar el Zoom siendo propietario? Bueno, porque justamente depende del edificio también. El espacio, si lo vas a usar para una fiesta, para un evento, para tu familia, lo que pasa para es un que es una cumpleaños forma de tu también hija. de colaborar, porque vos lo vas a utilizar no alquilando un salón de fiesta. Claro, entonces lo que tiende es, vos lo vas a usar, no, tampoco es una cosa desmedida, ¿no? Pero vos a veces... ¿Cuánto se alquila un Zoom, por ejemplo? No, por ejemplo, ¿cuánto puede ser? 300 pesos, 400 pesos, 500. No, pero te pongo un ejemplo. 500, doctor. A ver, Nancy tiene el dato, Nancy tiene el dato. Claro, pero, de 500 para arriba. Pero vos lo alquilás eso todos los fines de semana y vos ya estás disminuyendo al que no lo usa y estás colaborando para no aumentar la expensa. A ver qué dice Nancy. En realidad no sé si tengo el dato, te cuento lo que se hace en mi edificio, que es muy grande, y con esto del Zoom hemos hecho algunas modificaciones dentro del reglamento interno, porque el reglamento de copropiedad no permite el alquiler del Zoom. Entonces tuvimos que llamar a asamblea extraordinaria para hacer una modificación del reglamento interno. ¿Cómo alquilar no? ¿Siendo propietaria no? No se permite alquilar. No podés lucrar. A terceros. Ni a propios. Es lo que Ni a decís vos. propios. Lo que se hace, el término que nosotros ubicamos con el administrador y con el Consejo de Administración del edificio fue como poner un resguardo, como cuando reservás. Con esa palabra, vos lo que haces es que te ingrese dinero, por ejemplo, para pagarle extra o al personal de limpieza o al encargado, y no te genere un gasto. Y de esta manera, además, el propietario se obliga a cuidar el bien, porque si no, te ponen los globos en las paredes, te salta la pintura, te corren las cortinas y te las rompen. Y son gastos que, por ejemplo, una cortina de un Zoom te puede llegar a salir 10.000 pesos. Entonces, todo eso se tiene que controlar de alguna forma. Lo que se ve en algunos edificios es que te ponen una reserva, no alquiler, porque no está permitido dentro de los reglamentos. Y atención, porque en los edificios donde sos propietario y también se alquila, allí está el problema, ¿no? Los que alquilan no cuidan las cosas como si fuese propia, entonces ahí donde se genera un problema, ¿no, doctora? Bueno, ella bien decía, está esos dos conceptos, del pago del canon por el alquiler del Zoom, que en algunos casos corresponde no, y el pago de la reserva. Generalmente el propietario deja, doy un ejemplo, 1.000 pesos, después de alquilar el Zoom le devuelven 500. Los 500 quedan como alquiler, y esos 500 de reserva es justamente por cualquier rotura que pueda aparecer en el Zoom, porque ese Zoom, ese salón de usos múltiples, necesita también un mantenimiento y una limpieza que se la pueden pagar al encargado o a una empresa extra. También el alquiler de la pileta de natación, los que No. O sea, el pago. No, escuchen un poquito. Los edificios que tienen pileta de natación. Cállate, chino, habla de fútbol, chino. Pero perdón, dijiste alquiler de pileta. Claro, se alquila la pileta. ¿A quién? No se alquila la pileta en general. Se utiliza y se le cobra a la persona que lo utiliza. No. Eso es otra cosa que también está estipulada dentro del reglamento. Camporiana será recaudador. Voy a pagar la pileta de mi casa. No. Country por ahí es así, es una realidad distinta. También tenés piletas en... Estamos hablando de edificios. No, también tenés piletas en edificios. Pero yo es la primera vez que escucho que en un edificio te alquilan la pileta. No se alquila. A visitas te cobran la visita. No te alquilan. Vos tenés como propietario o como ocupante legal de la unidad, tenés dos invitados por mes, por ejemplo. Bueno, yo pongo el caso de mi edificio. Yo tengo 2 invitados por mes, libres. Sí. El tercer invitado, ¿quién paga el médico que lo va a revisar a esa persona? ¿O que entra cualquiera? Tamboriana. ¿Quién entra? Tamboriana, ¿me dejás terminar de hablar? Sí. Yo te hago una pregunta para que termine de hablar. Bueno, déjame terminar de dar el ejemplo. El invitado, el tercer invitado que yo llevo a mi pileta, tengo que pagar como si fuese un invitado a una pileta común.
¿Pero por qué? Porque si no, si a mí se me ocurre llevar 20 personas, ocupé el lugar de otra gente y el resto de los propietarios no pueden lo mismo usarlo. que estoy diciendo yo con diferentes No modalidades. se alquila, se paga por Bueno, invitado. la doctora que hemos Y tenés invitado, un tope. a la doctora Seijo, que le tenemos que hemos recordar invitado. que siempre es el acuerdo de voluntad. Claro, seguro, si como dentro cualquier- del edificio se acuerda alquilar, cobrar y demás, bueno, es el Cambiar el acuerdo. nombre si te gusta. Cecilia, cuando te llegan las expensas, lo primero Bueno. que uno mira, dice, empiezas a revisar gastos, ¿no? Decís, gastos de limpieza. Y decís, nadie controla cuánto detergente se usa acá. Bueno. ¿Dónde lo Cloro, compran? Bueno, Oro. justamente ahora, como decía, los propietarios, antes se delegaba mucho en el administrador, porque Sí. uno pagaba las expensas y el administrador se encargaba de todo. Ahora no, los propietarios están mucho más involucrados. Y la verdad que, como dije al principio, hacemos y hacen también los propietarios malabares y se tiende a comprar los artículos de limpieza en mayoristas, en donde quizás baja un poco la calidad o en otros lugares muchísimo más baratos y bueno, se está recurriendo a esos malabares. Arreglos de ascensores, también otro rubro que Claro. la gente sufre, ¿no? Sí, así es. O si no, también lo que se está haciendo mucho es lámparas de bajo consumo, Yo le voy a que es pedir a una la inversión a doctora, largo plazo y baja. Yo le voy a pedir a la doctora que por favor me acompañe el día viernes. Tenemos una reunión de consorcios. Vamos. Para que venga a controlar el consorcio de mi edificio. Me encantaría. Como una auditoría Dale. interna. Perfecto. Entonces yo, atención. Por supuesto. Transmitimos en vivo la En reunión. vivo la Pero asamblea. Puede Se ha llegar- hecho películas sobre... Sí. Hay amor Pero, a también en la ver, ¿quién reunión de controla? Hay ¿Quién muchas controla al relaciones. administrador? Nadie. Porque- Va a Tendría comprar. que ser el consejo de propietarios. Ah, ¿no? ¿vos no escuchaste En recién? principio. Porque Sí. Hay muchas historias de amor. Pero no se controla. No se No, controla. pero vos querés... No, pero vos no escuchaste lo que dijo. ¿Qué dijo? Lo que se produce en esas reuniones. ¿Lo escuchaste o no? ¿Qué se produce? Relaciones. Hay relaciones humanas que son Claro, difíciles. claro. Hay peleas, pero también casamientos. porque debemos... ¿viste? no ¿Te das ¿Qué cuenta? película vieron, chicos? Hay ustedes? amor. Tenemos- ¿Dónde vivís, Fernando? ¿Cómo ¿Dónde no? vivís? Tenemos que recordar que es una pequeña comunidad. Claro. Yo De tengo, a ver, yo conviven- tengo una Comunidad organizada, antifaz. ¿viste? Yo voy mis ojos no están en otra cosa. Perdón. No, Por favor. Nadie decía eso. Bueno, vamos a compartir la Bueno. charla porque llegó nuestro querido amigo, uno de los grandes economistas que tenemos en nuestro país, el doctor Juan Enrique. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo está, Fer? Hola. No muchos aplausos, ¿eh? Vamos a hablar de economía. No muchos aplausos porque vamos a hablar de economía. En todo caso, los aplausos son para el gobierno que está tomando las medidas económicas. Ahora, escuchaba recién atentamente a la doctora, escuchaba el debate en el piso. Estamos hablando de